Buenos días para todos. Dios los bendiga. ¿Les parece si empezamos el mensaje de hoy orando? Amén. Vale, Padre, gracias damos a ti por ese tiempo maravilloso y sensacional, Señor. Nos permites, unánimes juntos, presentarnos ante ti y buscarte para reconocer que tú eres nuestro Rey precioso, nuestro amado Dios, Rey de Reyes y Señor de señores. Todo lo hacemos por ti, en ti y para ti, oh Jesús. Espíritu Santo, te rogamos que tú ministres el mensaje que desde la eternidad preparaste para este día particular. Te ruego que todo corazón, Señor, sea dócil, sensible a tu voz, y que tú abras la Escritura, Señor, y despiertes el entendimiento de tu iglesia. Amén. Que no sean palabras de hombre, Señor. Yo me sujeto a ti. Amén. Por completo, Señor, y con temor y temblor hablo tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor, por cada corazón que está aquí presente físicamente, por nuestros hermanos que se encuentran conectados a través de Zoom. Te rogamos, Señor, que una unción especial de parte tuya por medio de tu Santo Espíritu venga, Señor, que nos permitas comprender en amor y con docilidad lo que nos quieres dar. En tu precioso nombre, amado Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces hoy quisiera que veamos un tema cuyo nombre del mensaje he dado como comprendiendo la profecía de las profecías. Respuestas a 4 preguntas clave. Tiene un origen. Como bien saben, los jueves a las 7 de la noche tenemos la reunión de delegados y el pastor Esteban está desarrollando Apocalipsis, lo cual es completamente acertado, y ahora vamos a ver varias razones para que pensemos de esa manera. En la sesión del 5 de marzo, como es costumbre, en el grupo de WhatsApp se plantearon unas preguntas previas a esa reunión. De manera que, con la venia del pastor Esteban, yo tomé de allí algunas preguntas para profundizar un poco en las respuestas que con plena sabiduría y suficiencia ya el pastor Eduardo dio allí. Entonces, comprendiendo la profecía de las profecías, respuestas a 4 preguntas clave. Veamos cuáles son las 4 preguntas clave. El pastor Esteban me va a ayudar a proyectar allí 4 o 5 diapositivas que nos van a ayudar a orientarnos. Voy a pedirles, como siempre, 2 cosas que me parecen importantes. Si es posible, tomen nota. La mejor memoria es la del papel. Si es posible, háganlo. Es una decisión personal. Sin embargo, como nos juntamos a estudiar la palabra de Dios, no podemos dejar de lado el leerla. Y hoy vamos a ver un punto clave en ese sentido, para lo cual les ruego que por favor abran sus Biblias y me acompañen en Apocalipsis 1, que es donde vamos a estar concentrados todo el tiempo. Ahí en su teléfono celular, tablet o su Biblia física. Entonces hay 4 preguntas clave que vamos a tratar de ampliar en Apocalipsis 1, del versículo 1 al 3, básicamente. Vamos a desarrollar más, pero vamos a tener una concentración allí. Hay 4 preguntas clave. El orden que ven allí es el orden en el que el pastor las publicó, aunque las vamos a tratar diferente. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? Primero, ¿por qué es importante la revelación que Jesucristo hace a Juan y a los servidores en el libro de Apocalipsis? No sobra decir que Apocalipsis no es una carta, es un libro, ¿ok? Segundo, ¿por qué es importante leer Apocalipsis en público? Tercero, ¿qué son las 7 estrellas en la mano del Señor? Cuarto, ¿por qué Jesús está en medio de los candelabros? Entonces, puede suceder, y es natural que así sea, que no hayas profundizado mucho en Apocalipsis y a lo mejor algunas de estas preguntas te generen otra pregunta, que es ¿qué? ¿Estrellas? ¿De qué estamos hablando? ¿Candelabros? ¿De qué estamos hablando? Vamos para allá. Conviene entonces hacer una breve introducción acerca de Apocalipsis para ponernos en contexto. Entonces lo primero es, ¿qué significa Apocalipsis? Cuando vemos la Biblia en un idioma diferente al español, notamos que la palabra no es Apocalipsis, en inglés es Revelations, revelaciones. Y es que el vocablo original habla de eso. Apocalipsis significa sin velo, o correr el velo, o quitar el velo. Ahora bien, cuando nos hablan de velo, generalmente nosotros pensamos en una tela fina, que es un poco translúcida y que nos permite ver al otro lado, pero no con mucha claridad, ¿verdad? En realidad el origen del velo no era así. El velo del templo, que fue rasgado, ¿ok? Cuando el Señor Jesucristo resucita,
Es un velo que tenía un grosor de 120 hilos, de grueso, no ancho, grueso, muy difícil de romper. Pero para lo que nos ocupa hoy es, un velo es algo que está allí y que no nos permite ver más allá, no es translúcido. Cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando de la revelación o de quitar el velo, más bien lo que el Señor hace al revelarnos, al quitar el velo, para permitirnos tener acceso a una información y a una invitación. Veamos de qué se trata. Apocalipsis es bien llamado la profecía de las profecías. ¿Por qué? Es la síntesis final de todas las visiones bíblicas anteriores de las cuales hablaron todos los profetas. Está conectado Apocalipsis con todas las demás profecías. Daniel, Ezequiel, Isaías y aún el mismo Señor Jesucristo y todos los profetas convergen en Apocalipsis. Es por eso que es llamada la profecía de las profecías. En cuanto al capítulo 1, tiene un propósito y es conectarnos a nosotros, a los creyentes, con la gloria de Jesucristo, y este es un punto súper importante respecto de Jesucristo por el Padre. Es el Padre quien nos está revelando, entre otras cosas, a Jesucristo. Nos introduce en una conversación donde Dios muestra a Jesús sin velo, tal y como el Jesucristo revelado va a ser visto por todo ojo. Si ustedes se ponen a pensar una reflexión individual, notarán que cuando ustedes y yo imaginamos a Jesús, lo imaginamos probablemente como nos lo ha mostrado Hollywood, ¿verdad? Un cabello largo, su barba, sandalias, y sí tiene algo que ver con eso. Pero la Biblia nos revela a un Cristo glorificado diferente. Vamos a verlo en un instante. El Jesucristo que conocimos en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles es diferente, es la misma persona, pero una manifestación diferente, glorificada. Vamos a ver eso en un momento. Y ahí empieza a correrse el velo de una manera tremenda. Estas características de la majestad, el carácter y ministerio de Jesucristo revelan que toda esta profecía trata del liderazgo de Jesús, que llevará a cabo un plan muy difícil. Es bien complicado el plan, no es complicado de entender, el plan en sí es complicado, su plan de restaurar la creación y salvar a la humanidad, que voluntariamente lo reconozca y acepte como Salvador y como Señor. Jesús es revelado en el capítulo 1 a través de 20 características. No me puedo ocupar hoy de ello, pero las vamos a ver. Miren esto. Dice que Jesús es el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, es el alfa, el omega, el primero, el último, es hijo de hombre. Este es el vocablo Barenash, que habla de un hombre que descenderá con las nubes para redimir a la humanidad. Ese es el Barenash, Messiah, que espera a los judíos, pero que no han reconocido que es Jesucristo. Hijo de hombre, ropa hasta los pies, está ceñido su pecho con un cinto de oro. Y miren esto, dice la Escritura que los cabellos y la cabeza de Jesús son blancos, blancos como nieve, blancos como lana. Yo nunca vi una película de Semana Santa, alguna otra donde me muestran a Jesús con sus cabellos blancos como lana o como nieve. Pero ese es el Cristo resucitado, glorificado. Sus ojos son como llamas de fuego. Llamas de fuego. Cabellos blancos, su cabellera es blanca, sus ojos son como fuego. Sus pies son semejantes al bronce brullido, como bronce dentro de un horno al rojo vivo. Miren esto, su voz es como estruendo de muchas aguas. En su mano tiene 7 estrellas, su espada es como su boca es como espada aguda, su rostro resplandece como el sol. Qué diferente a la visión que nos han entregado los evangelios, pero es el mismo Cristo, solo que ahora está glorificado. Está vivo por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y el Hades. Son 20 características que describen a Jesucristo glorificado. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque hoy estamos preguntando por qué es importante y de qué se trata esto. Mire, que el Jesucristo revelado habla en esas 20 características de su identidad como lo debemos conocer.
Porque hemos predicado el Jesucristo que era, el Jesucristo que es y el que ha de venir. Pero lo que menos predicamos es el Jesús que ha de venir. Hay una razón para eso, sí, y es de tipo más bien intelectual. Verán, todas las profecías, y ustedes pueden leer desde Génesis, la Biblia es una profecía en sí misma. Todas las profecías hablan de cosas que van a suceder en el futuro como parte de un plan de Dios. Y Dios lo deja consignado por medio de los profetas en revelación para nosotros. ¿Qué es lo que sucede? En Génesis se habla de la promesa de un Mesías que va a venir a redimir la humanidad, ¿verdad? De tu simiente, Eva, etc. En ese momento eso era una profecía. Y siguió siendo una profecía, es decir, no se había cumplido. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que Jesús de Nazaret, 2000 años atrás, nace como hombre. Ahí se cumplió la profecía. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros lo leemos, estamos leyendo un hecho que sucedió. Si leemos Génesis, decimos, claro, una profecía, ahora lo creo más porque la Biblia dice que sucedió. Muchos de los eventos proféticos ya sucedieron. Otros se encuentran en la mitad de su cumplimiento, pero otros están en el futuro. ¿Qué sucede con ello? Que parte de la profecía de Apocalipsis que no se ha cumplido habla de cómo vamos a encontrarnos con Jesús. Entonces, si estamos esperando ver a Jesús con su frente lastimada, con sus manos traspasadas, ese ya no es el Jesús glorificado. Lo vamos a ver cabalgando con las nubes, como lo describe Apocalipsis capítulo 1 en 20 características. La importancia de esto es que llegado el momento, cuando veamos al Señor cara a cara, podamos entender que ese es nuestro amado Señor Jesucristo, como está escrito en Apocalipsis. Y se empieza a correr el velo. Pero yo no voy a ver entonces a Jesús como lo veía en las películas. No. Ya no va a usar las sandalias. No, sus pies son como bronce bruñido. Y su cabello ya no va a estar empapado de sudor y sangre. No, su cabello es blanco. Ya no va a venir como cordero solamente, sino como león y rey. Entonces, entendiendo esas características que me parecieron importantes, empecemos a resolver preguntas. La primera es, yo cambié un poco el orden de las preguntas para que tenga un sentido más fácil de comprender, digámoslo así. La primera pregunta es, ¿qué son las 7 estrellas en la mano del Señor? Entonces, aquí debemos tener en cuenta un principio de estudio bíblico simple, y es que la Biblia significa lo que dice. Si no significa lo que dice ahí, entonces la Biblia dice o explica qué es lo que significa. Se llaman pasajes oscuros, pasajes que en una primera lectura no son fáciles de entender o de concluir. Vamos a ver uno de ellos. Estoy en Apocalipsis 1, versículo, 9. Les recomiendo que sigan la lectura. Se llama Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, estoy utilizando la versión Reina Valera, me gusta más para el tema profecía. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y viene la instrucción para Juan: escribe en un libro lo que ves. Ven que no es una carta, es un libro, ¿verdad? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12 dice: y me volví, porque Juan escucha a su espalda la voz, ¿verdad? Escucha la voz, pero Juan está diciendo, estaba en el Espíritu en el día del Señor, estaba conectado con el Señor, y esa conexión permanente mientras está en una isla, ¿cómo es la palabra? Deportado, desterrado, en Patmos. No lo pudieron matar, lo quisieron freír en aceite caliente y no murió, entonces lo destierran, y estando allí en el Espíritu, en el día del Señor, entonces oye detrás de sí la voz, y esa voz le está hablando. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo,
Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Él escucha una voz y se voltea. ¿Qué es lo que encuentra? 7 candeleros de oro, pero hay más. Y, atención a esta palabra, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese semejante al Hijo del Hombre? Jesús. Entonces Jesús está en medio de los candeleros, pero sigue la pregunta, ¿y qué son los candeleros y qué son las 7 estrellas? Entonces dice, atención a esto, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Van viendo las características del Cristo glorificado, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está hablando de majestad, de autoridad militar, si lo quieren ver así, de autoridad, de gobierno, pero también de sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que es el único personaje, Sedec, el único rey y sacerdote en la Biblia, no más. Tiene ese doble error. Era una prefiguración del Señor Jesucristo. Y dice, me perdí, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué visión la que está teniendo en ese momento Juan al encontrarse cara a cara con Jesucristo. Y si este Juan es el mismo que era el discípulo, yo pienso que es así, estamos hablando del discípulo amado del Señor Jesucristo. Compartieron años juntos, sufrieron, caminaron, los persiguieron, predicaron, vieron los milagros, él vio los milagros que Jesús hizo. Pero entonces no está diciendo, y vi a Jesús, dice, vi a uno semejante a un hombre. Dice el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto, está hablando Jesús, y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vamos por partes. ¿Qué son los ángeles de las 7 iglesias? El vocablo que ahí se utiliza, no nos vamos a meter en ese tema del lenguaje, pero hay que explicarlo, es el vocablo que se utiliza específicamente es mensajero, líder que comunica, mensajero. Está refiriéndose a los líderes, véanlo así, a los pastores de esas 7 iglesias, los que comunican el mensaje a la congregación. Y de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, Jesús tiene en su mano derecha 7 estrellas. ¿Qué son? Las 7 iglesias a las que se está refiriendo. Y está ordenando a Juan que escriba un libro con un mensaje para cada una de esas iglesias y que debe ser entregado a esos mensajeros. Amigos, el mensaje de Apocalipsis es para que la iglesia lo comunique a las congregaciones. Hay 7 mensajes de las iglesias. Eso es un breve resumen, por razones de tiempo no nos podemos meter ahí, es un estudio bien profundo. Ya el pastor Esteban ha hecho una presentación de este tema suficientemente amplia, pero mire, 7 mensajes. El primer mensaje, Éfeso, ¿de qué se trata? Es cultivando el primer amor. Se trata de un llamado a volver a la intimidad con Jesús. Hay mucho más, no nos vamos a detener ahí. Lo que quiero que les quede en la retina, por favor, es que hay 7 iglesias, 7 mensajes con un contexto diferente cada una. Ahora, ¿qué representa ese mensaje? El Señor Jesucristo, más adelante, dice que, respondamos la pregunta número 2, ¿por qué Jesús está en medio de los 7 candelabros? ¿Qué dijimos que son los 7 candelabros? Las iglesias. 7 iglesias, que representan 7 facetas de la iglesia de Cristo, con lo muy bueno, con sus problemas, sus pecados, con lo que Jesús debe representar para la iglesia, con un galardón a obtener, pero también con un plan de acción para cada una de esas manifestaciones. Entonces veamos cómo están los mensajes a las 7 iglesias. Primero, vamos a ver solamente el mensaje a Éfeso. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Ese quién es? Jesús. El que anda
en medio de los 7 candelabros, de los 7 candeleros de oro. Recuerda que antes decía, está en medio de los 7 candeleros. Pero acá está diciendo, se mueve, anda en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. El punto central es este, mire. Si entramos a ver la estructura del mensaje para cada una de las 7 iglesias, tiene estas partes todas, sin excepción. En mi opinión, que no es lo más importante, pero vale la pena revisarla, cada uno de los mensajes a las iglesias comunica una circunstancia particular que viven las congregaciones y las iglesias hoy día, en los últimos tiempos. ¿Cómo está la estructura? Primero, ¿cuál es la iglesia? A Éfeso el mensaje es cultivar el primer amor. ¿Por qué? Porque se perdió el primer amor. ¿Cómo se revela Jesús? Dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Iglesia, siguen estando acá. Aunque su amor se haya enfriado, aunque se hayan alejado de ese primer amor por mí, yo sigo teniéndote en mi mano, en mi diestra de poder. Tengo el poder suficiente para sustentar la iglesia a pesar de que su amor por mí se haya enfriado. Qué tremendo, ¿eh? Ahora, miren lo que sigue. Dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros. No los he abandonado, a pesar de que ustedes me han abandonado a mí. Se olvidaron de ese primer amor. Yo no los he abandonado. Sigo moviéndome en medio de la iglesia, a pesar de absolutamente todo. ¿Qué afirma el Señor? Dice, miren, ustedes han hecho buenas obras. Han hecho un arduo trabajo. Predican la sana doctrina en medio del sufrimiento y han sido perseverantes. El Señor Jesús dice, yo sé que estás haciendo un esfuerzo, a pesar de lo otro. El riesgo que tenemos ahí es servirle al Señor alejados del Señor. Ese era el problema central de la iglesia de Éfeso. Estaban haciendo cosas para Dios, alejados del amor del Señor. Y eso es un llamado para nosotros. Yo predico la palabra del Señor y de qué estoy hablando del Señor. Pero ¿está mi corazón cimentado en el amor por mi Señor? ¿Es eso lo que me mueve? Frank, y el Señor lo hacía, estoy seguro, como una introducción, decía, vamos a Proverbios 3:5. No confíes en tu propia inteligencia, más bien confía en el Señor, porque podemos estar llenos de información y ser muy inteligentes y tener una cantidad de conocimiento de la Biblia, pero si el amor no es lo que nos está moviendo, estamos haciendo un ministerio para Dios, alejados de Dios. Bueno, ¿qué más dice? El Señor los exhorta, dice, has perdido el primer amor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepiéntete, metanoia, cambia el rumbo de lo que estás haciendo. Vas para allá, alejándote de ese amor desde el principio. Voltéate y camina hacia mí para que el amor sea renovado y estés nuevamente en intimidad conmigo. Vuelve a las primeras obras, lo que hacías al inicio. No te pedí más. Miren, ¿cuál es la consecuencia? Si no lo haces, vas a perder el candelero. La iglesia va a morir. Y vas a perder la luz, la iluminación del entendimiento del Evangelio de Cristo. Tremendo, ¿no? Estamos hablando de una iglesia que hacía buenas obras, que trabajaba duro, que predicaban sana doctrina, que estaban en medio del sufrimiento y que perseveraban. ¿Qué les faltaba entonces? Estar pegados al amor del Señor. Bueno, eso es solamente ilustrativo por ahora, porque si leemos el mensaje de las 7 iglesias, la estructura es idéntica. Lo que nos ocupa para el mensaje de hoy es, ¿qué eran las 7 estrellas? Las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los líderes, mensajeros. Pero esto es lo que el Señor le envió a las iglesias y a los mensajeros para que predicaran en cada una de esas congregaciones. ¿Por qué Jesús está en medio de los candelabros? Bueno, porque el Señor Jesucristo, ya lo dijimos, no se detiene, no deja de moverse en medio de la iglesia a pesar de que lo abandonemos de ese primer amor. Lo que narran las otras iglesias es terrible. Había problemas sexuales, había adoración de ídolos y demonios, había ladrones, había de todo, de todo. Pero el Señor, ¿qué dice? Yo los sigo amando. Y a pesar de todo eso, me sigo moviendo en la iglesia. Y mi plan va a seguir avanzando
A pesar de todo eso lo que sucede, pero tengan mucho cuidado porque cada mensaje tiene una advertencia. Para Éfeso era, si no cambian el rumbo, la iglesia se va a morir y su entendimiento se va a apagar, ya no van a tener más luz. Está en sus manos, les dice, aquí está. Si ustedes deciden no hacerlo, esta es la consecuencia, pero mi plan no se va a detener. No se sientan tan importantes como para que mi plan se detenga, porque ustedes tomaron el rumbo equivocado. Les sigo dando amor, pero hay una consecuencia. Y eso, en parte, tiene que ver con el pecado. El pecado Dios lo perdona, pero yo tengo que comprender que cuando peco hay unas consecuencias que tengo que asumir. Aunque sea perdonado, hay consecuencias por asumir. Y eso nos tiene que poner a temer y temblar frente a la comisión de los pecados, ¿no? Bueno, eso vale la pena reflexionarlo como en un devocional o algo así. Ahora voy a volver a las dos primeras preguntas, recuerden que cambié el orden, y esta es, ¿por qué es importante la revelación de Jesucristo, que Jesucristo hace a Juan y a los servidores? Pegada a la siguiente pregunta, ¿por qué es importante leer esta revelación en público? Resolvamos la primera. Entonces vamos a Apocalipsis 1:1, por favor, síganme allí, nos devolvemos un poco, dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Eso tiene un doble significado. Primero, que lo que nos va a revelar este libro es Jesucristo. El tema es Jesucristo. Pero quien va a revelarnos a nosotros toda la profecía es el mismo Jesucristo. Ya vamos a ver la forma. Los teólogos lo llaman el doble genitivo. Es una palabra que no dice mayor cosa, pero lo que debemos tener en cuenta es que Jesucristo es lo que es revelado en Apocalipsis y Él es quien revela por medio de Juan a la iglesia toda la información de Apocalipsis. Leamos, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Padre, para, aquí hay una intención, manifestar a sus siervos. ¿Quiénes de ustedes son siervos del Señor, de Dios? Dos, tres. Bueno, ya sumo como a 7. Bueno, a los demás les tengo una noticia. Cuando recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor, aceptaste abrazar su plan de servirle. Por lo tanto, eres siervo. Ahora hay que agregar acción a la palabra. Hay que hacer, no solamente contemplar. Entonces dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Y la declaró, está hablando de la revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo dice por segunda vez, sucederá pronto, el tiempo está cerca. Vamos a ir haciendo cortes para entender con claridad qué es lo que aquí dice. Hemos creído una mentira, un engaño de Satanás, y es, Apocalipsis es difícil. Eso nadie lo entiende. No, eso es para los teólogos y los profetas y los profesores de... ¿Cierto? Eso es un engaño que Satanás ha metido. Si está en la Biblia, es para todos. No es para gente experta, gente brillante, muy inteligente. No. Es para todo el que con corazón humilde, de espíritu humilde y corazón quebrantado quiera acercarse a la Escritura a recibir. ¿De acuerdo? Entonces, mire, veamos cómo se va manifestando toda esta revelación que el Señor nos da. Lo primero que debemos comprender es, dentro de ese marco que acabamos de leer, qué es lo que el Señor nos está revelando en términos generales. Mire, nos revela, primero, creo que tenemos una diapositiva. Ahí está, acá. Creo, si no, lo vamos narrando. Mil gracias. Primero, ¿qué es lo que nos revela Apocalipsis? Una persona. Segundo, un plan. Y tercero, un tiempo. Persona, plan y tiempo. Vamos paso a paso. ¿Quién es esa persona? El versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Este es el próximo slide que hay, que no creo, esta es tu conclusión. Bueno, sí, no, creo que entonces no la tenemos ahí. Pero ya es la siguiente. Es decir, apenas haga esto ya podemos ver la siguiente, la revelación de Jesucristo. Entonces, por la grabación para que se te vea lindo. Muchas gracias, pastor. Entonces, ¿quién es la persona que es revelada en Apocalipsis? Jesús. Ahora, ¿cómo que hay un plan? Aquí lo dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay un plan, está planeado y el Señor lo está anunciando. Amados míos, ¿qué es la profecía? Imagínense que Dios tiene una agenda, su schedule, allá en Google Calendar o en su libreta de anotaciones, tiene una agenda y dice: yo, soberano del universo, creador de todo lo visible y lo invisible, tengo una agenda y un plan para redimir a la humanidad, para redimir la creación y salvar a la humanidad que voluntariamente quiera ser salva. Y entonces yo soy un Dios de orden, todo lo he hecho en orden. Tengo una agenda de lo que voy a hacer para que esto acontezca. Esa agenda se llama un plan. Y se lo voy a revelar a mis siervos, pero primero se lo voy a contar a mi hijo, y mi hijo va a revelárselo a alguien más, llamado Juan, y Juan es el encargado de escribirlo para que todo el mundo lo conozca. Entonces el padre dice: bueno, yo sé que no les había dado mucha información hasta ahora al respecto, pero aquí les voy a soltar gran parte, casi todo el plan que tengo listo para que sea ejecutado por mi hijo Jesús. Eso es lo que sucede. Entonces dice: ¿qué contiene Apocalipsis? Una persona, nos habla de Cristo. El plan, la agenda. Y tercero, un tiempo. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a suceder? Pronto. El tiempo está cerca. ¿Qué tan pronto? Bueno, esto fue escrito hace 2000 años. El periodo entre la cruz y el regreso del Señor Jesucristo es llamado los últimos tiempos, tiempos postreros, tiempos finales. Se está refiriendo a esto. Estamos adentrados 2000 años en los postreros tiempos. Esto es para nosotros. Esto es para la iglesia actual. A nosotros no nos correspondió Hechos de los Apóstoles, ni la ascensión, ni la resurrección, verla, vivirla. No hicimos parte de ella, tenemos el beneficio. Pero lo que sí nos corresponde a nosotros es esta parte, porque es la iglesia de los últimos tiempos. Una persona, un plan y un tiempo están revelados en Apocalipsis. Cuando leemos un poco más allá, esta es una siguiente respuesta a por qué es importante la revelación, es que nos da la estructura de la revelación y cómo ésta se conecta con nuestro llamado a cooperar con el plan. Entonces el Señor dice: tengo un plan, tengo una agenda, aquí se los muestro, pero ¡oh sorpresa! Ustedes están invitados a cooperar con ese plan y con esa agenda. Tienen que encontrar su lugar en la profecía y entender que los estoy invitando a cooperar. Apocalipsis y la profecía no fue escrita para informarnos, fue escrita para ilustrarnos e invitarnos a ser parte de ese plan. Imagínense que les digan a ustedes: bueno, les tengo una misión. Sí, queremos misión. Pastor Esteban, Pastor Eduardo, les tenemos una misión. ¿Quiénes se apuntan? ¿Pero de qué se trata? No, es una misión, tengan fe. No, yo tengo fe, pero ¿de qué se trata el plan? Dicen: no, como que hay que contarles, ¿no? Pues el Señor lo que dice es: les revelo el plan para que ellos entiendan, lo conozcan y cooperen en mi plan. Todo esto va a suceder por medio de Jesucristo a través de la iglesia. Ese es el plan. Bueno, pues el Señor entonces nos muestra esa estructura de la revelación y cómo esa se conecta con nosotros. Mire, ahí había unas flechitas, ¿o no hay flechas? ¿No? Creo que no. Bueno, está bien, no hay problema. Vamos a, por fe, vamos a imaginar las flechas. Deberían estar, pero no. No hay problema, las vamos a suponer. Mire, ¿cómo es el proceso? Y van a ver que Apocalipsis no es difícil de verdad. Basta acercarse con el corazón adecuado, orar y esperar que el Señor hable. Mire. Espere un minuto que estoy tratando de verlo. Mientras el pastor lo encuentra ahí, yo les leo por qué no es necesario ser brillante, ni teólogo, ni nada de esas cosas. Mire lo que dice, hay una promesa. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 1. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. ¿Sí se dan cuenta que en ninguna parte dice dichosos los que entienden? No dice dichosos los que comprendieron, hicieron una... No. Dice dichosos los que hacen tres cosas. Ya nos vamos a ocupar de eso. Pero son tres cosas y ninguna dice dichoso el que entiende. Y esto es fe. Yo no tengo que comprender la totalidad de Apocalipsis para tomar el lugar que me corresponde y tomar acción. Veamos, ¿cómo es la estructura? Primero. No tiene la flechita, mi hermano. Está bien, gracias. Dios da la revelación. ¿Qué dice Apocalipsis? Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, Dios le da la revelación a Jesucristo. Es lo que dice la Escritura.
Ahora, Jesucristo la comunica. ¿A quién la comunica? A Juan, y envía un ángel. Le dice, ven acá, necesito encontrar a un hombre que esté en el Espíritu en el día del Señor, que haya pasado por tribulación, persecución, sufrimiento, cuyo corazón haya sido quebrantado y sea pobre, humilde de espíritu, porque necesito revelarle el plan que mi papá ya me dio y que les prometí que les íbamos a dar. ¿Quién puede ser eso? Y Juan estaba ya diciendo, Señor, aquí estoy, llevo en mi cuerpo las marcas tuyas porque fui sumergido en aceite hirviendo, me quisieron matar, pero aquí estoy. Mi cuerpo fue lacerado, herido, dañado, pero aún no he entregado mi vida por ti, como tú lo hiciste por mí. Fui desterrado, y aquí en el destierro, encerrado en el olvido, con mi cuerpo maltratado, oro y te busco, Señor. Estoy en el Espíritu y te sigo adorando independiente de las circunstancias, porque tu plan es tu plan, Rey de Reyes, Señor de Señores, y no depende de mí ni de mis circunstancias. Aquí estoy, Señor. Hineni, envíame a mí. Entonces, el Señor dice, allí está Juan, está conectado conmigo en el Espíritu. Ángel, ven acá, ve y háblale a Juan y entrégale toda esta información porque lo he elegido para comunicar la agenda de mi papá para todo lo que ha de suceder. Qué cosa tan tremenda esta. Increíble, miren esto. Entonces Jesucristo se la comunica a Juan a través del ángel. ¿Qué hace Juan? La escribe. Entonces, bueno, ya vamos a entrar en ello. Juan dice, tuve que escribir un libro de las cosas que escuché y lo que vi. Y eso es lo que tengo que entregarle a las iglesias, a las congregaciones. Juan la escribe. Ahora, Juan la escribe ¿para quiénes? Para nosotros, los siervos. Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Es para nosotros. Entonces Juan le entrega la escritura a los siervos, a nosotros. ¿Para qué? Para que conozcamos el plan de papá, y dos, para que cooperemos en la ejecución de su plan. La iglesia de Cristo no es iglesia estática, es iglesia llamada con una misión. Y en ese tiempo particular tenemos que entender que estamos en un lugar específico de esta profecía. ¿Cuál es? Esto. Cada día que pasa estamos un día más cerca del que el Señor regrese. Y cada domingo que nos juntamos, estamos un domingo más cerca del regreso del Señor Jesucristo. Esto nos lo está revelando Apocalipsis. Atención, iglesia, dice el Señor. Les doy la revelación por medio de Jesucristo, que se la comunicó a Juan por medio de un ángel, que le pedí que la escribiera para ustedes, mis siervos, para que la reciben y cooperen con el plan. El propósito no es informativo, es un llamado a la acción. Amén. Amén. No es difícil Apocalipsis, no lo es, pero tenemos que acercarnos con el corazón dispuesto a ser ministrado por el Señor. Sigamos ahondando en ello. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, la revelación de Jesucristo, ahí está. Bueno, es que era la siguiente diapositiva, la que tenía las flechitas. No hay otra diapositiva. ¿Señor? No hay otra diapositiva. No, algo pasó ahí. ¿Quién sabe el Señor que me estará callando la boca de lo que yo iba a decir, no? Bendito sea el Señor. No, con flecha o sin flecha puedes decirlo, ¿no? Ahí está. Tercero, ¿por qué esto es importante? Porque declara bienaventurado a todo aquel que entre en este proceso que acabamos de ver. Así es. No es para todo el mundo. Esto no es, soy cristiano, recibí al Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Vénganos en tu reino todo. Hay cosas que no dependen para nada ya de nosotros. La salvación dependió del Señor Jesucristo cuando aceptamos la invitación. El plan del Señor se va a ejecutar con la iglesia, así tú estés de acuerdo o no, así decidas colaborar o no, el Señor va a ejecutar su plan. ¿Qué es lo que sucede? Que al final hablan de coronas que nos van a ser entregadas para gobernar. Dice que el Señor nos nombró, nos hizo sacerdotes y reyes para servirle a Dios. El punto es que allá la tarea que vas a llevar a cabo tiene que ver con lo que hagas a cada hora, los galardones. Bueno, en fin. Bien, vamos al versículo 3. Miren esto, dice, bienaventurado, imaginémoslo hoy acá, en este instante. ¿Quiénes son bienaventurados? Entonces dice, bienaventurado el que lee, ese soy yo hoy.
Díganme bienaventurado, por favor. Bienaventurado. Porque ya viene la parte de ustedes. Hermano, Y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿quiénes son? nosotros. Bienaventurados mis hermanos. Pero viene una tercera parte. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué es esto de guardar? En la Biblia, guardar es sinónimo de obedecer, de hacer caso, de llevar a la acción. Cambiemos ahí la palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y obedecen las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay algo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Tenemos un lugar dentro de esa profecía. Entonces, miren, yo quiero ubicarlos en esto. ¿Qué es lo que estamos leyendo? La escritura, ¿qué nos está diciendo? Presten mucha atención con esto. Juan dice, estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Esto es definitivo. ¿Por qué? Este punto requiere especial atención. Escuchen esto. En Apocalipsis 4, el Señor Jesús, Juan dice, vi en el cielo una puerta abierta. Y Jesús lo llama y le dice, sube, porque voy a mostrarte lo que tiene que suceder. Dice, y de manera inmediata vi a un anciano sentado en un trono, y esa es la sala, es la sala del trono del reino de Dios. El Padre está sentado con los seres vivientes de los que hablábamos cuando leíamos antes de la adoración. Esos son los seres vivientes y los ancianos, y está allí el Señor Jesucristo, que es el Cordero, y está el Espíritu Santo en su plenitud cuando habla de los 7 espíritus. Están ahí todos. Escuchen esto, Juan está siendo testigo de una conversación entre papá, el Hijo y el Espíritu Santo, y está siendo testigo de las cosas que están hablando, y está diciendo, yo estoy aquí por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo vi al Padre, yo escuché al Padre, yo vi a Jesucristo en el cielo, yo lo escuché hablando con el Padre en plenitud del Espíritu, y por eso estoy aquí escribiendo el libro que mi Señor me ordenó escribir. Juan es llevado a ser testigo de esa conversación trinitaria. Y nosotros en Apocalipsis tenemos acceso a escuchar de primera mano al que fue llevado a ver y a escuchar. Eso es Apocalipsis. No tiene nada de difícil si entendemos que es el Padre revelando para que alguien, un ser humano que ha pasado por cantidad de sufrimiento, escriba en un libro lo que el Padre quiere que conozcamos. Eso es Apocalipsis. ¿No les parece hermoso? A mí me conmueve hasta las lágrimas. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios del universo, de la creación, abriendo una puerta en el cielo para que vaya un hombre, escuche, vea, conozca el plan, lo escriba en un libro para que yo pueda leerlo. Es increíble, es increíble. De pluma de Juan, el testigo que estuvo allá, dice, yo doy testimonio de lo que dijo el Padre, y doy testimonio de Jesucristo porque lo vi y lo oí, y doy testimonio de lo que sucedió allá porque me fue mostrado en el cielo. Allá estuve y esta es mi tarea. Iglesias, aquí les mando lo que el Señor quiere que ustedes sepan. Y claro, Satanás, ¿qué ha querido hacer? Evitar que conozcamos la revelación del plan de Dios para los últimos tiempos. Entonces ha metido en la iglesia la idea de que es difícil y es incomprensible, es para teólogos, es lo que sea. No hay verdad en eso, pero el punto, mis amados hermanos, es que aquí dice, dichoso el que lee, dichosos los que escuchan y dichosos los que hacen caso. Y probablemente este libro es el que menos se lee, el que menos se escucha y el que menos se sigue. Revela el plan de Dios. Claro, lo que ya fue, está en la historia, pero lo que va a hacer, abre el ojo a los eventos de los últimos tiempos en los cuales Jesucristo va a regresar
y va a entregar, después del milenio y todo esto, el reino al Padre. Y nadie conoce eso. Apocalipsis narra claramente, miren, hay algo que ha descolocado hacia la palabra a muchos creyentes. Dicen, no, pero es que yo no tengo necesidad, yo sé que me muero y voy a ir al cielo. Ajá, si te mueres, ¿cuándo? Ahora mismo, sí. ¿Y cuánto tiempo vas a estar allá? Por siempre, ¿sí? ¿Dónde lo leíste? En la Biblia. Yo la leo hace muchos años y mi Biblia no dice eso. Dice que el Padre va a tener su asiento acá, va a bajar del cielo a la Nueva Jerusalén y que en medio de nosotros, acá en la creación renovada, regenerada, va a habitar en medio de los hombres, como era en el principio. ¿En serio? Bueno, lee la Biblia, no me creas a mí, lee la Biblia. ¿En serio? Así es, eso es lo que la Biblia comunica. Bueno, bienaventurado el que lee y oye las palabras. Sí notan, porque ya habíamos dicho que en ninguna parte Apocalipsis dice bienaventurado el que entiende. Hay que quitar ese velo y ese engaño de que solamente puedo leer Apocalipsis si soy muy inteligente, o he estudiado mucho, o estudié teología, o soy pastor, o soy diácono, o soy maestro. No, dice siervos, sin darle ningún otro apelativo a la función. Todo siervo del Señor debe conocer esta palabra. ¿Qué les parece si terminamos adorando al Señor? Amén. Mientras viene Julie y todos se van preparando, yo quiero leerles en resumen 4 conclusiones que me parecen a mí que son las más importantes al haber resuelto estas preguntas. Miren, esto es un espacio corto, es casi académico, porque la Biblia es un pozo sin fondo y Apocalipsis es maravilloso, pero tienes que estar y el Señor te va mostrando versículo por versículo una y otra vez qué es lo que quiere comunicar. Entonces, en una corta sesión es difícil darle todo el contexto, pero gloria a Dios porque el pastor Esteban está trabajando Apocalipsis en legados. No se lo pierdan. Yo no puedo estar por razones de trabajo, pero muy juicioso hago la tarea de estudiar. 4 puntos claves como conclusión de este mensaje. ¿Cuál era el nombre del mensaje? ¿Cuál es el nombre del mensaje? Comprendiendo la profecía. profecía de las profecías. Comprendiendo la profecía de las profecías. Esto ya empieza a correr el velo, ¿verdad? Vayan alegados porque hay cosas valiosísimas que hay que escuchar. Primera conclusión. Jesús es quien revela y Jesús es lo revelado en Apocalipsis. Ténganlo presente. ¿De qué se trata Apocalipsis? Una persona, un plan y un tiempo. ¿Qué es lo que es allí revelado? Jesucristo. ¿Y quién lo revela? Jesucristo a través de Juan para nosotros. La tercera conclusión es: Jesús se sigue moviendo en medio de la iglesia y a pesar de la imperfección de la iglesia. Su plan se va a consumar a pesar de la imperfección, la desobediencia, el desamor de la iglesia. Su plan va a ser consumado. Y finalmente, amigos, la bendición, esas bienaventuranzas, no está solamente en conocer la profecía, sino en responder a ella correctamente. Es un llamado a la acción que Dios hace a la iglesia. Iglesia, aquí está el plan, aquí está la agenda, aquí están las armas para la batalla. Esto es lo que va a suceder, así va a ser el final y los voy a esperar para que vivamos por toda la eternidad juntos, siendo yo su Dios y siendo ustedes mis hijos por siempre. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Aleluya.